Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Oye, realmente el fin de semana estuvo marcado por la agenda internacional. Así es. Sí, tuvimos algunas elecciones parlamentarias en Francia. El debate de Estados Unidos dio de qué hablar durante toda la semana. Sigue marcando pauta hasta los diarios nacionales. Exactamente, y queremos conversar sobre esto con Álvaro Iriarte, director de contenidos de Res Publica, analista internacional. Además, ya está en todos los medios. Yo te iba a decir no solamente Chile y el mundo. Qué suerte tenemos de tenerlo hoy con nosotros. Álvaro, bienvenido a Llegó la Hora, porque ya encontrar un horario contigo, ya que estás en todos los medios de comunicación nacional e internacional, un lujo tenerte acá con nosotros. Espero que sigas siendo de la casa. No, todo lo contrario. O sea, feliz de estar con José Francisco y contigo, Mara, porque en el fondo los que primero te invitan cuando yo llegué en agosto de regreso a Chile, pues llegó la hora. Así que yo quiero decir que uno jamás se tiene que olvidar de eso. Y de hecho me habría encantado estar allá, pero no me dio la dinámica, oye, de los tiempos. Todavía soy provinciano, me olvido de las distancias. Como los artistas que dicen, tengo que reconocer a los que me descubrieron. Los que estuvieron conmigo desde el día 1. Eso. Oye, Álvaro, partamos con los temas que están ocurriendo. Partamos con Estados Unidos. ¿Qué te pareció el debate presidencial? ¿Cuánto influye también el debate mismo en Estados Unidos? ¿Y cuán ciertas son las posibilidades que el presidente Joe Biden no siga en la carrera presidencial, tal como lo sugirieron o pidieron incluso algunos medios de comunicación como el New York Times en su editorial? Bueno, son tres preguntas, José Francisco. Voy a tratar de responder brevemente las tres. La primera, el debate me pareció un ejercicio que puede cambiar el resultado de una elección. Hay varios análisis que dan cuenta que esto podría ser del mismo impacto que tuvo los debates Kennedy-Nixon, donde Nixon, a pesar de tener mucho más contenido y mucha más sustancia que Kennedy, Nixon transpiraba, se veía nervioso, las cámaras no lo tomaron buen ángulo, y Kennedy se veía, a pesar de que estaba en blanco y negro la transmisión, se veía bronceado, con una sonrisa perfecta, con una vitalidad distinta. Si este es el caso, yo tiendo a creer que este es un debate que puede tener estas implicancias, ¿eh? O sea, podría generar una repercusión de esa naturaleza en una contienda electoral ajustada. Que hago este punto porque la elección Nixon-Kennedy del año 60 fue ajustada, no fue una derrota holgada de Kennedy. Esa a tu primera pregunta, así que yo creo que sí, puede influir mucho. La segunda, me decías tú cómo vi el debate y el impacto. Bueno, la verdad es que en el debate se dio una figura que era lo que los analistas en el fondo no esperaban. No solamente porque se dio a una figura del presidente Biden deteriorada cognitivamente, sin energía, y que genera dudas en cuanto a su capacidad de liderar por 4 años más la Casa Blanca y lo que implica ser presidente de los Estados Unidos, sino que además al frente, por primera vez en bastante tiempo, se vio a un Donald Trump dentro de un cierto molde, ¿eh? Y fíjate tú que la campaña del presidente Trump hizo un entrenamiento, reuniones y un tremendo esfuerzo para que el presidente no sacara toda esa energía que tiene medio entre bullying y persecución que hace y que interrumpe, y que llega a ser, mucha gente se quedó con el recuerdo del último debate del 2024, y llega a ser desagradable y maleducada. Entonces se produjo precisamente todo lo que las campañas o los analistas no esperaban. O sea, la campaña de Biden no salió bien, es el gran derrotado, y la campaña de Trump sacó cuentas alegres el mismo día del debate. Álvaro, y vamos un poquito al contenido del debate, porque realmente llama la atención la baja calidad de los temas, pensando en que no solo el fact-checking no había. Se dijeron muchas mentiras, se hacían unos ataques uno a otro que era tú el que históricamente lo ha hecho peor, yo el que históricamente lo he hecho mejor, históricamente sin significar realmente mucho esa palabra, y terminamos viendo una discusión entre ambos que era ¿quién juega mejor golf? Una cosa realmente impactante. Entonces, ¿qué opinas tú de cómo el debate finalmente, no solo desde las partes del análisis cognitivo de cada uno, sino que de la estructura del debate, del nivel de pregunta que se respondió o no se respondió y
política de lo que los estadounidenses están escuchando a sus candidatos presidenciales. Incluso quienes son enemigos de Estados Unidos están viendo que la calidad de la conversación de quienes van a dominar lo que es una potencia mundial. Mira, Mara, en ese sentido yo me atrevería a responder de la siguiente manera, sin ánimo de sonar como el que viene a arruinar la fiesta, pero efectivamente este debate organizado por CNN tuvo dos bloques. En el primer bloque, los candidatos de alguna manera respondieron a las preguntas, pero las primeras preguntas no se concentraban mayoritariamente en temas de políticas públicas o de propuestas programáticas. Ese fue el segundo bloque. Y en el segundo bloque pasó lo siguiente, después de la pausa que hubo, de la primera pausa. El presidente Biden respondió las preguntas. Había contenido, quizás no era el óptimo, pero había. El expresidente Donald Trump, en el segundo bloque, no respondió a las preguntas que se le hacían. En particular, por el tema de sala cuna, por el tema de los costos asociados al tema de salud y a la crisis de drogas sintéticas que afecta a Estados Unidos. Entonces, yo me atrevería a comentarte, Mara, en ese orden de ideas, que habría que ver si el público estaba esperando, mira lo que te voy a decir, estaba esperando que en el debate hubiera contenido de fondo, de programa de gobierno y de políticas. ¿Por qué? Porque yo tiendo a creer que tratándose de un personaje como el expresidente Donald Trump y de un personaje como el presidente Joe Biden, la gente busca esas respuestas derechamente en otros espacios y está esperando, por ejemplo, la ratificación en las convenciones de las plataformas en las que van a competir, que es lo más símil a nuestro programa de gobierno. No es la misma naturaleza. Ahí tienes un punto. Y segundo, a las medidas concretas. Pero te concedo el punto y soy aguafiesta. O sea, no hubo una discusión. Si alguien esperaba ver un nivel de políticas públicas, de esos elementos, no. Y en cuanto al fact-checking, efectivamente, en el segundo bloque, la verdad es que el debate se transformó derechamente en un pugilato a título personal. No mucho más que decir en eso. Y ahí, Álvaro, en ese sentido, a propósito de lo que te preguntaba anteriormente también, han surgido algunas dudas respecto a la figura de Joe Biden y la capacidad que tiene de seguir liderando Estados Unidos por cuatro años más. Han surgido algunos videos donde se muestra la diferencia del desempeño que él mismo tuvo en los debates anteriores o cuando era candidato a vicepresidente. Y además, lo que cuestionaron algunos, entiendo que fue un precandidato presidencial republicano, después del desempeño de Biden en el debate, dijo: lo que más preocupa no es el proyecto para 4 años más, sino que lo que más preocupa es quién está gobernando hoy en Estados Unidos. Es decir, ¿cuánto de ese tema se ha planteado en el debate público norteamericano y cuáles son las alternativas que se barajan de aquí a lo que queda para la elección, cuando aún hay, entre comillas, margen de maniobra para los demócratas? Sí, José Francisco, yo te diría que el que entendió bien la complejidad de esta situación fue el expresidente Barack Obama. No porque Biden haya sido su vicepresidente y tenga alguna relación personal, sino que Obama fue el primer gran figura de la política demócrata en salir a respaldar al presidente Joe Biden. Lo que pasa es lo siguiente: y esto es un problema que varias de las editoriales de los medios de prensa de tendencia progresista o derechamente de izquierda en Estados Unidos, que llaman a que el presidente Biden deponga su candidatura, no están midiendo. Si están diciendo que hizo un debate penoso, que siembra dudas, que no hay certeza de que puede ser presidente y qué sé yo, ¿cuál es la diferencia entre esperar a noviembre y cuestionar que el presidente esté incapacitado o inhabilitado y aplicar la enmienda 25 de la Constitución, que establece que en el fondo el vicepresidente con el gabinete tienen que declarar que el presidente está inhabilitado para ejercer el cargo? Entonces, ese es un efecto que no se puso en perspectiva cuando empezaron en la misma noche a salir medios editoriales, como te digo, con estas llamadas de que se renuncia a la candidatura y qué sé yo. Y en ese contexto hay que entender la lealtad, si tú quieres ver, o la postura política de figuras como el expresidente Obama y otras destacadas figuras del Partido Demócrata que salieron, incluso 2 de los gobernadores que suenan como supuestos reemplazos, el gobernador Newsom de California y la gobernadora Whitmer de Michigan, salen a decir no, hay que apoyar al presidente. O sea,
Lo curioso es que nadie ha salido con rostro de las autoridades demócratas ni de los candidatos a decir tiene que irse. Y esto te está dando a entender que está este primer problema. Ahora, respecto a las posibilidades, José Francisco, bueno, la verdad es que la gente, para que conozca un poco en este sentido, hasta los años 70 más o menos, muchas de las nominaciones a candidatos para la presidencia no tenían primarias vinculantes y no se resolvían en la práctica con las victorias en las primarias o asambleas electorales, sino que en la práctica terminaba resolviendo la convención. Y por eso era tan relevante tener el aparato político al interior de la convención, ya sea demócrata o republicano, José Francisco. Oye, ahora, el Partido Demócrata, con esto termino, Mara, pero el Partido Demócrata tiene una tradición en Estados Unidos, comillas, de ser un partido menos democrático a la hora de elegir sus nominados que el Partido Republicano. Y eso hay que tenerlo en perspectiva. O sea, el año 2016, cuando Hillary Clinton gana la nominación, en gran medida lo ganó porque en ese entonces existía lo que se llamaban los superdelegados, que eran los diputados, los senadores, los gobernadores, que tenían votos como delegados. Entonces estaban todos con Hillary Clinton y a pesar de que la pelea electoral podía ser más pareja, con Bernie Sanders, ella tenía muchos más electores. Yo creo que no hay mucho margen para que se baje. Pero se puede y no hay ninguna dificultad para aquello. Estamos conversando con Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República. Álvaro, hablemos un poco de la situación de los demócratas en Estados Unidos. Estábamos conversando respecto a los resultados del debate para quienes se vienen integrando a Radio Agricultura. Suenan, por supuesto, los nombres de Kamala Harris, que es su vicepresidenta, aparece el nombre de Michelle Obama, pero Kamala Harris nunca ha realmente marcado lo suficiente como para ser una candidata presidencial. Michelle Obama nunca ha manifestado el interés de serlo, son los nombres que suenan, pero un poco para que nuestros auditores vayan entendiendo, porque también Kamala Harris, por ejemplo, viene de un sector mucho más de izquierda, mucho más progresista de lo que es Joe Biden. Entonces aquí también, incluso no marcando, se generaría, levantando ese nombre, se generaría un poco una división dentro de los mismos demócratas. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Qué posibilidades hay si no está Biden, además de los distintos gobernadores que mencionaste, y siendo prácticamente el único que marca en las encuestas de demócratas? Mira, es un fenómeno que parte con algo de lo que tú dices. O sea, el año 2020, cuando Biden gana la carrera presidencial, para la nominación de los demócratas, se presenta, esto no significa gobernado así, pero se presenta y su campaña es: yo soy un demócrata moderado de centro. Y esa es la figura. Y de hecho todos los otros candidatos de centro bajan sus candidaturas. El actual secretario de Transporte Pete Buttigieg, la senadora por Minnesota Amy Klobuchar y otros más, para apoyar a Biden y detener a Bernie Sanders. Biden gana con ese concepto. Y en la dinámica de equilibrio de ticket, eligen como vicepresidenta a Kamala Harris, que había estado compitiendo, que es del ala más progresista y además del estado de California. Como tú bien dices, si Kamala Harris marcara más que Biden, sería una opción natural reemplazarla a ella como cabeza del ticket demócrata y se acabó el asunto. Pero no pasa eso. De hecho, las encuestas de aprobación o las encuestas de intención de voto, dependiendo del criterio que tú ocupes, siempre le dan mejores mediciones hasta ahora, y yo creo que van a seguir dándole a Biden por sobre Kamala Harris. Segundo, las figuras que compitieron por la nominación el año 2016, ninguna va a competir ahora, porque el escenario es absolutamente distinto. O sea, tú hoy día tienes 4 años de gobierno demócrata, y en el fondo la fuerza de la campaña de Trump está dada por la percepción de decadencia o declive de los Estados Unidos. Biden trató en el debate, Mara, de sacar todos los datos que tenía para decir: bajé la inflación, tengo las mejores tasas de empleo, pero acá hay un tema de percepción ciudadana. Entonces no hay mucho espacio y no hay figuras que estén dispuestas a subirse a medio camino de esta situación.
¿Y cómo podemos entender esa percepción versus la realidad? Los que nos vivimos allá, además que también acá en Chile estamos acostumbrados un poquito a que nos digan que las cosas son percepción y no son realidad, pero ¿cómo ves tú efectivamente esos números frente a la realidad? ¿Cómo Estados Unidos está económicamente? Trump en el debate sacó mucho el tema migratorio, que las fronteras estaban completamente abiertas. Hemos visto varias noticias que han tenido que ver con asesinatos, sobre todo, y situaciones muy violentas que han tenido que ver con migrantes que han entrado ilegales a ese país. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la percepción versus la realidad? ¿Está mejor, no está mejor? ¿Cómo lo ve más o menos el público americano? Mira, el público americano siempre lo ha sido en el fondo, pero hoy día está un poco más virulento, Mara, está altamente politizado. Pero en ese sentido, por ejemplo, uno de los temas en donde hay una discusión hasta el día de hoy tiene que ver con la inflación. Porque Estados Unidos, a diferencia de Chile y otros países, no tiene una unidad de reajustabilidad como la UEF, que es muy cuestionada cada cierto tiempo, en particular por algunos amigos en el Congreso, acá en Chile. Pero el impacto de los precios se traslada de inmediato. Hay un problema con el acceso a los créditos hipotecarios. Hay un acceso también con el crecimiento de los salarios reales y en el fondo la percepción generalizada es que el costo de vida ha aumentado para el bloque de votantes que define la elección. Y ese bloque de votantes suelen ser las personas que no tienen estudios universitarios o que tienen solo 2 años de college o un community college y que no han continuado haciendo carrera al alero de educación formal provista por instituciones de educación superior. Segundo, el mundo rural, que en el fondo es una pieza angular del medio oeste, se ha visto también afectado por el alza del costo de vida y eso ha impactado en su forma de vida porque hay mucha gente que ha tenido que vender sus negocios de granjas tradicionalmente en lo que vivían y en el fondo no han podido seguir explotando por los costos, por los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú vas colocando en la ecuación, en la percepción, se suma lo que tú mencionabas del tema migratorio. O sea, tú tienes a los migrantes en Nueva York y en Chicago que se autodefinen como ciudades, no siempre, pero algunas se definen como ciudades santuarios que no los denuncian y que por lo tanto pueden estar ahí los inmigrantes ilegales. Llegan las caravanas de migrantes y los colocan en hoteles. Y muchas veces son hoteles de 3, 4, 5 estrellas, les dan alojamiento, abren instalaciones y en el fondo eso es con cargo al presupuesto. Mismo presupuesto que la gente te dice, los más conservadores te dirán eso no debería gastarse, esa plata no debería estar y deberían disminuir los impuestos. Y los menos conservadores, de moderados a semiprogresistas, te dirán ese dinero debería gastarse en los ciudadanos americanos. Y ese es el problema que están enfrentando las administraciones demócratas a nivel comunal, estatal y Joe Biden. Entonces, por eso que Donald Trump fue tan majadero en reconducir cada uno de los problemas que podía al tema migratorio. Claro. Bueno, estamos conversando con Álvaro Iriarte, le vamos a pedir un compromiso a Álvaro, que sigamos en el siguiente bloque analizando lo que está pasando en Europa, sí, que también... no alcanzamos a preguntarle porque estaba tan entretenido el tema de Estados Unidos. Todo con Estados Unidos, pero están pasando cosas también en la política europea y queremos seguir conversándolo con Álvaro Iriarte, director de contenidos de República, analista internacional. Así que volvemos después de esta pausa, Maracena. Que nos espere, nosotros vamos y volvemos. Estábamos en Llegó la Hora, Radio Agricultura 92.1. No se pierdan este análisis internacional con Álvaro Iriarte. Ya volvemos. Bien, y seguimos esta conversación con Álvaro Iriarte, director de contenidos de República, analista internacional, y nos vamos a cruzar el Atlántico, Álvaro, a propósito de lo que está pasando en Europa con las elecciones europeas, lo que pasó en Francia. Cuéntanos un poco cómo quedó el mapa o cómo quedó el ambiente político después de las últimas elecciones europeas, donde varios países tenían las elecciones ese día. Bueno, las elecciones al Parlamento Europeo están dando cuenta también de, si bien es cierto, al final del día sumas y restas por el sistema proporcional de elección y el número de escaños que se asigna a cada país, será un bloque aparentemente compuesto nuevamente entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, que mantendrá la dirección de los asuntos. Pero lo interesante acá es la fuerza con que
ganan terreno distintos movimientos que nosotros podemos de buena manera calificar de derechas, pero que no son la derecha tradicional europea, sino que encontramos una gran variante por país, pero varios tienen componentes propios del elemento nacionalista, sin lugar a dudas gatillado por los aspectos asociados a la crisis migratoria y a las dificultades o a la, derechamente como han sostenido algunos, crisis de identidad cultural que la migración ha producido en Europa, pero también existen otras que tienen que ver derechamente más que con un nacionalismo como lo entendemos en Chile de sentimiento patrio, José Francisco, con una concepción de la sociedad anclada en ciertos valores más bien tradicionales, y hay una reacción a cierta agenda que tú la puedes calificar con distintos apelativos, la agenda woke, la agenda ambientalista, la agenda 2030, se mezclan, se cruzan, pero ese es un poco el panorama, y esos resultados son interesantes, entre otros, porque quizás el con mayor movimiento en este sentido fue Francia, donde Agrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional, alcanzó el 34% de los sufragios válidamente emitidos en la elección de las europeas. Y el otro caso interesante es que la primer ministro italiana, Giorgia Meloni, con su partido Fratelli d'Italia, logró replicar casi el mismo 30% que obtuvo hace 2 años su partido, cuando logró formar el partido más votado y formar coalición con sus socios, la Lega y Forza Italia. Y no olvidemos que Giorgia Meloni ya pasó el año de duración de los gobiernos italianos en los últimos años, dando prueba de una coalición estable. Oye, Álvaro, y bueno, tuvimos la elección del Parlamento Europeo, que claro, se fue hacia la derecha, pero dentro de los mismos países no es tan distinto. ¿Por qué no nos pone un poco en el contexto de cómo se alinean los partidos para ir entendiendo un poco desde como las ideologías nacionales, entre comillas, para nuestra audiencia? ¿Dónde está el presidente Emmanuel Macron? La líder Marine Le Pen, que es quien gana en Agrupación Nacional en esta elección en Francia, o esta primera vuelta, y que nos cuente un poco cómo se organiza eso. ¿Dónde están en el espectro político y qué significa que Agrupación Nacional entre tan fuertemente en esta primera etapa? Bien. A ver, en el contexto francés, Mara, hay que hacer un poco de historia reciente. Teníamos 2 grandes partidos de corte más bien tradicional, el Partido Socialista francés, hablando ya aquí en la Quinta República, y teníamos las fuerzas de derecha que habían evolucionado desde los grupos gaullistas del presidente de Gaulle a otras instancias, y después estaba en el concepto esto de los republicanos, donde estaba el presidente Chirac y donde estuvo después el presidente Sarkozy. Ambos partidos, de alguna manera, desempeñaban el mismo rol que teníamos en España con el PP hacia la centro-derecha y el PSOE hacia la centro-izquierda. Y eran las balanzas, los equilibrios y qué sé yo. Pero en algún momento el sistema de partidos en Francia comienza a resquebrajarse, porque ambos partidos tradicionales no dan abasto con una serie de respuestas ante inquietudes, entre ellas la migración, otros el tema de la jubilación, el tamaño del Estado o el costo del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Europa, la Europa occidental, y en particular en Francia, siempre ha existido un grupo de izquierda, que en el fondo en los últimos años se hizo famoso porque su candidato obtuvo una muy buena votación, y tienes a este grupo de antiguo Frente Nacional, que era un nacionalismo bien particular. Incluso su fundador, el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, fue acusado sistemáticamente de antisemitismo, de racismo, etcétera, etcétera. En este proceso surge, con el colapso de Sarkozy, y después de Sarkozy viene Hollande y se produce nuevamente el colapso de la situación, surge con fuerza Macron, que plantea un proyecto de alguna manera que en Europa está alineado con los grupos liberales. Entonces tú podrías sostener que es un grupo que tiene elementos liberales en materia de libertades individuales, de relaciones, en lo que tú quieras ver con valores, y mantiene algunos elementos, tú podrías sostener, de la socialdemocracia y otros de la tradición más liberal en materia económica, de Estado, etc.
Macron, la primera vez que llega, arrasa con una mayoría cómoda y clara en el Congreso. Y esa es la mayoría que se va deteriorando. Y en esta elección, las fuerzas en competencia fueron 4 en la práctica. Compitió toda la izquierda unida en el nuevo Frente Nacional, nuevo Frente Popular, con todos los bloques de izquierda y el Partido Socialista, o sea, algo muy similar a lo que hizo acá el Partido Socialista en las elecciones de consejeros del 2023. Compitió con los grupos de izquierda más radicales en el sistema político chileno para asegurar escaños. Compitió el presidente Macron y sus aliados planteando una dinámica, como te digo, de centro liberal. La derecha no nacionalista compitió con lo que queda de los republicanos y sus aliados en otra lista, y finalmente Agrupación Nacional con sus aliados compitió como lo que la prensa denomina extrema derecha. Que el término más adecuado a mi juicio es una derecha radical o derecha identitaria, no extrema. Eso es discutible. Estas 4 listas compitieron y efectivamente en primera vuelta, porque ellos tienen un sistema de segunda vuelta en el caso de las legislativas, Mara, el partido más votado, replicando el 34% que obtuvo hace unas semanas en las europeas, fue la lista de Agrupación Nacional. Esa es la fotografía hoy día. Y en ese sentido, ¿cuáles son las conclusiones que puede sacar el presidente Macron después de lo que hizo y haber apostado en el fondo a que las personas, los franceses, no votaran lo mismo para su país que lo que estaban votando para Europa? ¿Le funcionó la apuesta? ¿Aún está en duda? ¿Cómo se ve ese panorama? Ahora, considerando que se definieron muy pocos escaños en primera vuelta, o sea, el bloque con más escaños asignados en primera vuelta fue la Agrupación Nacional, que se asignó 38, después viene el nuevo Frente Popular, la izquierda, que se asignó 32, después viene Macron, que creo que se asignó 1 o 2, y los republicanos, que se asignaron 1. Todo el resto, para llegar a los 577, José Francisco, se van a determinar en segunda vuelta. Yo ahí creo que hay que hacer un análisis doble. Uno es el que tú planteas, que es que muchos sostienen que Macron adelantó las elecciones haciendo uso de su facultad constitucional de disolver la Asamblea para mostrar, o en el fondo dar la señal de que una cosa era lo que vota la gente para las europeas, que está descontenta con el sistema europeo, y otra cosa era la interna. Pero yo creo también, José Francisco, que acá hay que esperar, porque esta situación a mí me da la impresión que apunta efectivamente a bloquear el avance de Agrupación Nacional. ¿Y cómo se plantea? Porque tú me vas a decir, a ver, pero ganó, sacó el 34% de los votos y ganó en primera vuelta. Claro. Pero, ¿qué es lo que ya está trascendiendo? Por ejemplo, como está calificada de extrema derecha, Macron ya salió a decir que hay que hacer una alianza con el Frente Popular para que los candidatos del Frente Popular que pasaron a segunda vuelta y se van a enfrentar a un candidato de Agrupación Nacional, la gente que votó por la propuesta de Macron vote en bloque por ellos, y cuando pasó un candidato de Macron, la izquierda votó por ellos. Cuando tú ves esa fotografía, efectivamente todavía no está cerrado. Y uno bien podría pensar, José Francisco, que esa fue la apuesta final que movilizó la decisión que tomó el presidente Macron. Porque los resultados fueron bastante calzados. O sea, en las europeas Macron obtuvo el 15% y ahora obtuvo un poco más, 20%. Pero con ese 20%, si uno aplicara la asignación de escaños en primera vuelta, no saca ni siquiera 100, después de haber tenido más de 250, 260. Oye, Álvaro, y en ese sentido, porque llama la atención, pero como uno lo va entendiendo, porque evidentemente funcionan ideológicamente distinto, pero Macron es entendido que era como un centro derecha, un poco. Centro liberal. Sí, claro, pero haciendo... ¿Cuál es su frente o gran crítica que tiene este bloque de derecha, y por qué está dispuesto a sumarse o a hacer alianza más bien con la izquierda? ¿Cómo se entiende, esa división tan fuerte contra la derecha y la disposición a unificarse con la izquierda? Mira, tú bien diste en el dato. Si uno pudiera hacer un símil para los auditores chilenos, el proyecto de Macron lleva 2 mandatos. Uno podría establecer que es una mezcla muy particular entre elementos de Bópoli, amarillos,
demócratas y alguna ala de Renovación Nacional. Eso sería la bolsa de gatos del movimiento, que en el fondo es un movimiento creado por Macron y que en el fondo no tiene más historia que ser el partido político y el movimiento que acompaña a Macron en las elecciones. ¿Ya? Ese es el primer comentario. Perfecto. Ahora, lo que ocurre es que la agrupación nacional son dos los elementos que justifican esta actitud de parte de Macron. Primero, porque, como te digo yo, hay todo un historial, esto es un tema histórico, pero también político. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, las derechas que no se adscriben al consenso europeo imperante, tanto en materia de organización de la Unión Europea como a la dinámica socialdemócrata con más o menos libertades dentro de cada uno de los países, son asociadas automáticamente, son inmediatamente conectadas de manera peyorativa y propagandística con los totalitarismos, tanto el nazismo como con el fascismo. ¿Ok? Si a eso tú le agregas que había toda una discusión en torno al fundador del antiguo Frente Nacional, el papá de Marie Le Pen, Jean-Marie, se genera una situación que te plantea que estas personas, en el fondo, no respetan las reglas del juego democrático. En Francia, que post-revolución francesa, está el dogma de la voluntad popular, el dogma de la soberanía, y que ha estado enraizado hasta la Quinta República como el mayor factor y elemento. Entonces, esto se mezcla con otro componente de pensamiento político, que es que nosotros en Chile en particular, Mara, nosotros hemos estado acostumbrados primero por décadas a tener una sola derecha. Hoy día es primera vez que tenemos derechas y que podemos hablar de derechas, y vamos a seguir viendo surgimiento. Y en segundo lugar, nuestra derecha en los últimos 40 años, 50, ha sido una derecha que asumió como ideario lo que se llama LibCon. Son liberales en materia económica y de funcionamiento del Estado, y son conservadores o tradicionales en materia de sociedad, familia. En Europa no existe ese consenso necesariamente en las derechas. Y ha existido y ha subsistido con menor o mayor éxito una derecha que no necesariamente es liberal conservadora como lo estamos describiendo, Mara, sino que son derechamente nacionalistas, y hay una que es derechamente tradicionalista. O sea, de hecho, la gracia, el éxito, lo que plantean algunos, que el éxito del Frente Nacional como derecha es que se alejó de la respuesta reaccionaria tradicional de la derecha, que es católica, valórica, a la Revolución Francesa y al sistema francés, y dio un paso y cambió esa dinámica por el nacionalismo. Oye, qué interesante esta conversación junto a Álvaro Iriarte, director de contenido de República. Realmente son fenómenos mundiales en todo caso. Estamos viendo cómo van avanzando y cómo se van diferenciando las izquierdas, que partieron un poco antes, con las derechas, y tampoco se puede hacer harto símil con lo que está pasando también en América Latina. Álvaro, te queríamos agradecer por estar con nosotros y por este tremendo análisis internacional. Decirte que todavía me debes una recomendación de un libro. Llegando a la casa, te mando una recomendación. Me la con foto. Me parece, muy bien. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado